Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos a partir del punto 1341 en un apartado que tiene como título Haced esto en memoria mía. Son 4 puntos del 1341 a 1344 que explicitan pues esta expresión, haced esto en memoria mía. Dice el primero: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que Él venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Bien, recordamos que Jesús en la misma institución de la Eucaristía nos insistió también en la necesidad de prolongar ese gesto. Haced esto en memoria mía. Las palabras de la consagración han incluido no únicamente lo que allí hizo Jesús, sino también el mandato de que se prolongase. Haced esto en memoria mía. La Iglesia podía haber entendido, ¿no?, que ya esas palabras de haced esto en memoria mía ya no formaban parte de la consagración, que la consagración era estrictamente tomad y comed, tomad y bebed y punto. No, la Iglesia entendió también que el haced esto en memoria mía formaba parte de esas palabras consagratorias, porque se estaba, como hemos tenido ocasión de explicar, se estaba también no únicamente fundando, no únicamente se estaba poniendo el fundamento del sacramento de la Eucaristía, sino también del sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal. Eucaristía y orden sacerdotal, ambos sacramentos son instituidos por Cristo en ese momento, el momento de la última cena. En el haced esto en memoria mía, implícitamente, ahí también está instituido el orden sacerdotal, porque es que, como vamos a explicar ahora, supone una prolongación del sacerdocio de Jesucristo, esa celebración. Fijaros que aquí dice, requiere la celebración litúrgica por parte de los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo. Es decir, para que la Eucaristía sea posible, sea válida, para que exista Eucaristía, es del todo necesario pues que haya un sucesor de los apóstoles, un obispo, un sacerdote, que la celebren. Sin eso no hay Eucaristía. Lo cual es importante, ¿no? Porque es que a veces en ciertas teologías o formas de ver las cosas pues de raíz protestante, que a veces se nos han infiltrado en el seno de la Iglesia Católica, pues parece como se presenta la Eucaristía como si fuese la oración del pueblo. Hombre, pues claro que toda la Eucaristía es la oración del pueblo, pero la oración del pueblo es presidida por un sucesor de los apóstoles o por un sacerdote, ¿no? Presidida por Cristo cabeza. Nosotros no podemos admitir en esa fe católica que tenemos, con esa estructura sacramental en la que partimos de la sucesión de los apóstoles, no podemos admitir pues una visión de la Iglesia de tipo asambleario. No, eso no es católico. Nuestra asamblea no es asamblea si no está presidida por Cristo cabeza. Y, por ejemplo, pongo un par de ejemplos para que se vea esto con claridad. Cuando por la escasez de sacerdotes en algunos lugares se celebra pues los domingos o una liturgia de la palabra que está animada bien sea por un seglar o por una religiosa, en la que se proclama las lecturas de la palabra de Dios, quizás se da una breve explicación, se hacen las peticiones de la oración universal. Si está también, si es posible, se distribuye la comunión, la Sagrada Comunión que fue consagrada en alguna Santa Misa cuando estuvo por allí pues un sacerdote celebrando la Eucaristía. Cuando se celebra este tipo de celebraciones hay que tener mucho cuidado
en no decir cosas como: hemos tenido una misa celebrada por uno del pueblo, por un seglar, nos ha hecho una misa, o ha venido una religiosa a celebrar una misa. Bien, pues tenemos que tener cuidado de no utilizar esas palabras. Incluso he escuchado yo palabras que dicen: pero bueno, qué bien lo ha hecho, si ha celebrado la misa mejor que el cura. Y bueno, pues es que estamos confundiendo cosas, ¿no? Y no tenemos que permitir que eso se nos infiltre. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, que solamente es posible a tenor de aquellas palabras de Jesús: haced esto en memoria mía. Y Jesús se las dijo a sus apóstoles. Que luego en una circunstancia determinada no hay sacerdotes y se celebra pues una liturgia de la palabra. Bueno, pues en ella precisamente rogamos al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Y no hacemos eso como una especie de algo que ensombrece a la Santa Misa, no, sino que humildemente lo hacemos, que a falta de la Santa Misa el pueblo se une orando y suplicando también, ¿no? Pues el que esa parroquia que ahora no tiene sacerdote pueda volver a estar presidida sacramentalmente también, ¿no? por un sacerdote. Recuerdo haber escuchado el testimonio de un católico de estas iglesias de Oriente, en cuya iglesia, en cuya parroquia durante largo tiempo habían tenido la ausencia del sacerdote porque había sido encarcelado. Y contaba él cómo todos los domingos la comunidad se había continuado reuniendo, haciendo una liturgia de la palabra como buenamente podían, ¿no? Porque tampoco estaban ni siquiera muy preparados para ello, ¿no? Pero que habían hecho el signo, hay signos que son contundentes, ¿no? Habían hecho el signo domingo tras domingo durante varios años de poner encima del altar una casulla, una estola, como queriendo con ello decir: nos falta el sacerdote, y sin el sacerdote no tenemos Eucaristía. Nos juntamos aquí para rezar a Dios, para exponerle nuestras súplicas, pero sabemos muy bien que esta asamblea no nos va a confundir las ideas con el paso del tiempo. O sea, no vamos a caer en el error de pensar que esto suple la misa. No, sabemos que hay una carencia. Suplicamos, ¿no?, a Dios fervientemente que llegue un día en que aquí se celebre de nuevo la Eucaristía. Y contaba él como todos los domingos, pues con ese altar en el que estaba puesto pues la casulla y una estola, etcétera, toda la comunidad se reunía en torno a ello. Había una conciencia tan grande y tan viva de lo que era el sacerdocio y la Eucaristía, que allí no tenían ese peligro como tenemos nosotros a veces, ¿no?, de confundir pues lo que es la Eucaristía con una asamblea del pueblo y tal, que no es ninguna asamblea del pueblo, que es una acción de Cristo presidida por él, cuando él junta a sus discípulos y celebra la Eucaristía en torno a él. También una explicación más para que entendamos esto. La Eucaristía, para que sea válida, requiere pues que sea celebrada pues por un sucesor de los apóstoles o por un sacerdote, por alguien que ha recibido válidamente el sacramento del orden. De lo contrario, no es válida. O sea, sencillamente si coge alguien que no ha sido ordenado sacerdote y coge el pan y pronuncia las palabras de la Eucaristía, allí no se produce ningún efecto de transustanciación. Ese pan no recibe el don de ser el cuerpo de Cristo, no. Aunque está haciendo, pues hay que decir que está haciendo un signo de, pues quizás sacrílego, de falta de respeto, de estar allí como emulando, haciendo un pequeño teatro, ¿no? Lógicamente obraría mal, pero en sí mismo es que es inválido, o sea, eso no sirve para nada, ¿no? Ahora, imaginemos, por ejemplo, el caso de un sacerdote que se ha secularizado, o sea, ha sido sacerdote válidamente, y por lo que sea, ¿no?, pues pidió dispensa a la Iglesia pues para abandonar sus compromisos, para que le dispensasen de los compromisos que había adquirido ante la Iglesia,
para vivir el sacerdocio, ¿no? Entonces igual la Iglesia le dispensa del celibato porque ve que es mejor eso que de escándalos, ¿no? Le preserva de ello, le dispensa de ello, pero la Iglesia, cuando le dispensa a un sacerdote del ejercicio del sacerdocio, también le manda, le ordena que no siga ejerciendo el sacerdocio, de no ser que haya un peligro grave, en el cual, pues imaginémonos en el contexto de un accidente, en el contexto de una necesidad grave, pues un sacerdote secularizado puede administrar los sacramentos. Ahora, imaginémonos que ese sacerdote secularizado desobedece a la Iglesia, ¿no? Desobedece y celebra por su cuenta, a pesar de esa promesa que la Iglesia le ha hecho hacer, de que no va a seguir celebrando los sacramentos cuando se le dé la dispensa, que sigue celebrando los sacramentos, ¿no? O que lo hace de vez en cuando. Hay que decir que esa Eucaristía que celebra es ilícita, pero es válida. Es válida porque ese sacerdote es sacerdote de Jesucristo, o sea, él no puede dejar de serlo. O sea, tiene imprimidos ese carácter sacerdotal en su ser. Y aunque la Iglesia, al pedir la secularización, le ha dispensado de ejercer el sacerdocio, él es sacerdote. Y si él desobedece a la Iglesia y celebra la Eucaristía, bueno, pues entonces hay que decir que esa celebración es ilícita, se ha producido en ella un acto de desobediencia a la Iglesia por parte de ese sacerdote. Ahora, en sí es válida, en sí es válida porque, claro, nadie niega pues que ese ser sacerdote que él tiene hace que sea válida esa institución, mejor dicho, esa celebración del sacramento de la Eucaristía. Hay que distinguir pues entre licitud y validez. Válido, como sacramento válido, es cuando el sacerdote ha sido legítimamente constituido sacerdote y tiene intención de celebrar la Eucaristía. Bueno, pues esto es lo que dice este punto de que para que la Eucaristía sea celebrada, ¿no?, hace falta que haya pues un ministro ordenado que la celebre y que haga de esa liturgia el memorial vivo de la celebración de Jesucristo. Bien, una cosa más añade este punto. Aquí se nos pone a colación 1 Corintios 11, versículo 26. Asimismo tomó también la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Bien, un pasito más, pues. También en este punto primero se nos está recordando que la institución de la Eucaristía es una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él vuelva. Hasta la parusía, hasta que Cristo venga como juez de vivos y muertos, hasta entonces la Eucaristía está haciendo plenamente presente a Jesucristo. La Eucaristía es, pues, un sacramento para el camino, para tener presente a Cristo mientras vamos de camino, mientras que Él vuelva. Después de las palabras de la consagración, ¿recordáis cómo el sacerdote, después de que se arrodilla por segunda vez, hace la genuflexión ante el cáliz recién consagrado, dice: este es el sacramento de nuestra fe? Y el pueblo responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay también otra invocación: aclamad el misterio de la redención. Estamos más acostumbrados a la primera, ¿no? Pero también hay otra fórmula que ofrece la Iglesia, que dice: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Otra tercera fórmula litúrgica, que esta todavía pues la solemos hacer menos, es menos frecuente hacerla. Dice el sacerdote: Cristo se entregó por nosotros. Y responde el pueblo: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. O sea que el momento de la consagración, ese haced esto en memoria mía, es un momento en el que la liturgia
La liturgia se sirve de este momento, proclama en este momento que la Eucaristía hace presente el misterio de la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él vuelva especialmente. Una vez que ya ha vuelto, pues ya no será necesario. Me explico, o sea que cuando tenga lugar ya la parusía, cuando Cristo lo sea todo en todos, cuando todos ya formemos parte de esa Jerusalén celestial, pues entonces no hará falta estar recordando el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, porque allí ya estaremos en la eterna presencia del Cristo que lo es todo en todos. Pero mientras tanto es la Eucaristía la que mantiene la lámpara encendida de aquellas vírgenes sensatas, esperando a que Él vuelva. Celebrar la Eucaristía es ser virgen sensata que no se duerme a la espera de la llegada del esposo y está en vela esperando a que Cristo vuelva. Es bueno que mientras que celebramos la Eucaristía, pues pensemos en esto más de una vez. Cuando vamos a la Santa Misa, que digamos, voy a la misa porque espero que Él vuelva. Enciendo mi lámpara y la voy a alimentar porque no sé si la noche es larga, si va a ser más corta, no lo sé, a qué hora llegará, pero sé que en la Eucaristía alimento mi esperanza. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.